este episodio, si usted está a punto de tomar una decisión, si usted está tratando de saber cuál es la ruta exacta que Dios quiere que usted tome, este episodio es para usted. ¿Cómo discierno si lo que yo deseo está alineado con lo que Dios quiere para mí? El discernimiento no es una corazonada. Hay momentos en los cuales Dios no responde porque Dios desea que tú te detengas, que tú esperes. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres que se apresuraron a tomar decisiones, Nelly, como Saúl, y dañaron el plan de Dios. Cuando yo veo que, wow, se me abrió la puerta de este trabajo, yo no puedo rápido decir, Dios me dio ese trabajo, ¿verdad? Claro. Fue Dios el que me abrió esa puerta. Hay que preguntarle al Señor. Sí. Una mala decisión daña tu relación con Dios. Una mala decisión puede afectar tu familia, puede afectar tu ministerio, puede afectar tu testimonio. No tomamos decisiones a la ligera. Hola, hola, le damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Sabiamente. Bienvenido a cada uno de ustedes, los que miércoles tras miércoles esperan este podcast, nos envían comentarios, nos envían mensajes aquí que saludamos. Nosotros somos Nelly y Carlos, Nelly, y le damos la bienvenida, mira, a nuestra casa. Bienvenidos. Eso es así, muy bienvenidos a este podcast en el cual vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la vida real. Como siempre decimos, hablamos aquí de lo que vivimos, mire, en nuestro diario vivir. No venimos aquí a hablar de cosas de fantasía, ¿verdad? No. De escenarios hipotéticos. Claro. Nosotros somos reales en aquello que hablamos y aunque nosotros le servimos al Señor principalmente también desde otros ministerios. Nelly y Carlos no solamente hacen lo que está aquí en las redes sociales. Nosotros buscamos que en todo lo que hagamos para el Señor estemos alineados a su plan, a su palabra. Así que les saludamos a todos los que se conectan y a todos los que aman su palabra, aman su voluntad, aman la dirección de Dios. Porque amar la dirección de Dios, amar su voluntad, nos lleva a pensar, oye, esta decisión que voy a tomar, a discernirla, ¿no? Para ver si está en la voluntad de Dios. Por eso este podcast se titula ¿Cómo discernir si lo que deseamos está alineado con la voluntad de Dios o a la voluntad de Dios? Ese tema es bien poderoso, claro. Porque ¿cómo discierno si lo que yo deseo está alineado con lo que Dios quiere para mí? Definitivamente. En estos días nos escribió una persona sobre este mismo tema y nos decía, hagan un tema sobre cómo discernir, cómo saber que viene de Dios, porque en ocasiones nosotros estamos tan llenos, acostumbrados de que si lo vemos, lo creemos, si lo sentimos, es porque es así, que se nos olvida que el tema de la voluntad de Dios, que el tema de discernimiento no está necesariamente en lo que sientas o en lo que percibas con tus ojos, sino que va más allá de lo tangible. Claro, y nosotros no pretendemos con todo lo que vayamos a hablar aquí, como siempre decimos, no pretendemos que esto sea lo único que las personas tienen que hacer, no pretendemos que este proceso sea una terapia psicológica, porque somos terapeutas de salud mental. Esto no reemplaza un proceso de dirección espiritual, un proceso de terapia psicológica, pero sí tiene el propósito de darnos algunas estrategias que podemos utilizar en el proceso. Claro, pero lo primero que usted tiene que discernir en este podcast es que usted tiene que darle like a esta transmisión, darle suscribir, porque cuando usted lo hace nos ayuda a que este material corra, alcance. Así que mire, cerquita de aquí usted tiene un botón como una manita arriba, mire, dele like, suscríbase a nuestras plataformas, de esta forma le llegan las notificaciones cuando nosotros estamos en vivo. Así que dele rápidamente a suscribirse, a darle like a esta transmisión o a este video, sea cuando sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Dios le bendiga. Hoy es un día para poder entrar en este tema tan esencial y fundamental en la fe. Un tema esencial, fundamental. ¿Cómo discierno? Nosotros no podemos decir que somos perfectos, que somos expertos en este proceso, porque cada uno de nosotros vamos en un camino de aprendizaje. Pero lo que el Señor nos ha permitido conocer hasta este momento, eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes en este momento.
También queremos, ya que hemos dicho que somos terapeutas de salud mental, a los que se han ido conectando, quizás esta es la primera vez que ves este video. Nosotros trabajamos en una clínica que se llama New Hope Psychology Center y allí nosotros proveemos terapia psicológica en Estados Unidos. Entonces, este proceso del podcast es un proceso de enriquecimiento, pero como ya mencionamos, no es que sustituya un proceso terapéutico. Claro, recordándole a nuestros hermanos que proveemos servicios en Puerto Rico, la Florida y diversos estados de la nación americana. Así que si usted se quiere comunicar con nosotros, aquí aparece el banner, la información, el número de teléfono, el email. Tiene un código QR donde usted puede escanearlo con su teléfono y conoce un poco más de nuestro servicio. Pero dicho eso, Nelly, volviendo a lo medular, todos nosotros en algún momento dado hemos estado en esa encrucijada de decir, esto viene de Dios, esto suena muy bonito, se ve muy perfecto, parecería hacer lo correcto y lo indicado, pero ¿será realmente de Dios? Claro, hemos estado ahí todos. Hemos estado ahí en ese proceso de confusión, de preguntas, de dudas, ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi próximo paso? Y esto es bien importante discutirlo porque puede llegar el momento en que tomemos una decisión por desesperación, porque no sabemos cuál es el paso que debo dar. Así que es bien importante. Hay decisiones en la vida que cambian el rumbo de tu vida. Por ejemplo, casarte, el matrimonio, el ministerio, qué trabajo voy a aceptar, qué carrera voy a estudiar, qué amistades voy a tener. La pregunta no es... que para discernir no es qué quiero, sino qué quiere Dios para mí. Dios quiere que me case con esta persona, que yo me lo pregunté muchas veces. Dios quiere que yo estudie esta carrera, Dios quiere que yo sea amigo de esta persona. Son ¿qué quiere Dios y no qué deseo yo? Es como hacer esa distinción. Claro, pero para eso debemos de explicar que el discernimiento realmente es la capacidad espiritual de distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo aparentemente bueno, la voz de Dios de la voz de ti mismo, de la voz de tu interior, ¿sí? Porque usted tiene una voz interna, una voz que le lleva, que usted le escucha en sus pensamientos, que usted puede ejercer juicios u opiniones sobre todas las cosas, y esa voz interna muchas veces se puede confundir con la voz de Dios. Así que en este episodio, si usted está a punto de tomar una decisión, si usted está tratando de saber cuál es la ruta exacta que Dios quiere que usted tome, este episodio es para usted. Eso es así, así que quédese aquí conectado. Quédese aquí conectado. Así que, dicho esto, Nelly, discernir no es adivinar, es aprender a ver espiritualmente. Aprender a ver espiritualmente. Así como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que ya Pablo nos va dando dirección en este camino. Para yo ver qué Dios quiere para mí o qué debo hacer en el futuro, dice Pablo que no debo amoldarme a este mundo, por ende no debo amoldarme a lo que yo deseo, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, sino que transfórmense, renueven su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así que para saber cuál es la voluntad de Dios necesito no amoldarme al mundo y renovar mi mente. Sí, para poder discernir necesitamos realmente eso, porque el discernimiento no es una corazonada. El discernimiento no es como un feeling, como una sensación de que realmente por ahí es la ruta. El discernimiento es un don del Espíritu y es un ejercicio por el cual Dios te ha dado inteligencia, pero usted también tiene conocimiento de Dios y relación con Dios que le permite tomar decisiones. Y cuando tienes ese conocimiento, sí vas a tener una convicción, ¿verdad? Dentro de ti, que es muy diferente a lo que es un feeling, un sentimiento, sino que vas a tener una convicción de que eso es lo que Dios quiere para mí. Así que no es adivinar cómo me siento, sino que es aprender a ver espiritualmente que el Señor tiene para mí. Así que, repasando en eso, el discernimiento es la capacidad espiritual de distinguir entre lo que es verdadero y falso. Claro, por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 14, los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal.
¿Cuál es la práctica? Porque hay gente que dice, Dios me habló. Porque hay gente que dice, es que el Señor me mostró. O el Señor habló a mi corazón. Son frases que constantemente la vemos en personas que le sirven al Señor, que dicen, pero ¿y cómo es eso de que Dios te habla? ¿Y cómo es eso de que Dios te muestra? ¿Y cómo es eso de que te pasa esto con Dios cuando usted quizás dice, pero es que eso a mí no me pasa? ¿Cómo es que le pasa a las personas? Bueno, porque la Biblia habla de que existe una práctica. Y claramente en Hebreos capítulo 5 nos dice los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que existen actitudes o acciones que me predisponen a mí a ser más sensible a la voz de Dios. Entre ellas, quizás vamos a entrar más de lleno en los episodios, pero si aún no lo has hecho, te invitamos a que le des like a este episodio, a que puedas dejarnos saber de dónde nos ves, de dónde nos escuchas, tus saludos, porque para nosotros son importantes. Y este tema sabemos que va a edificar a la iglesia. Así que la acción de yo buscar a Dios, la acción de conectar con Dios, me lleva a tener sensibilidad espiritual y poder percibir cómo Dios me habla. Exactamente, por eso es que el apóstol en Hebreos habla de la práctica. Es algo que no se va a dar de un día para otro o así de la noche a la mañana. Hay que practicarlo para entonces poder distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno de lo aparentemente bueno, la voz de Dios de la voz del ego. Porque qué difícil se nos hace identificar, ok, ¿es esta mi voz? Uh-huh. ¿Esto es lo que yo quiero? ¿O esta es la voz de Dios? Es Dios quien me está hablando. Y muchas veces queremos decir que la mayor parte de nosotros no escuchamos la voz de Dios audible, sino que lo que decimos por escuchar la voz de Él es a través de su palabra, a través de una convicción que se va sintiendo espiritualmente. Así que señales que Dios da, Dios nos habla de diferentes maneras. Nos puede hablar a través de otra persona. Pero en ese proceso de práctica, yo me voy sumergiendo en oración y en oración de la palabra para identificar espiritualmente qué es lo que el Señor me está queriendo decir. Claro, y desde la psicología el discernimiento es una metacognición en donde yo pienso sobre lo que estoy pensando, porque como Nelly decía, en ocasiones en nuestra humanidad muchas veces podemos confundirnos si esto que estoy experimentando, si esto que siento realmente es una emoción, es realmente la voz de Dios, son mis deseos que están hablando. Y es importante que nosotros podamos entender que hay que diferenciar entre lo que es un impulso de nuestra naturaleza humana, un deseo de que yo quisiera que esto fuera lo que Dios aprobara, de que yo quisiera que por aquí fuera la ruta que Dios me señalara, a la voz de Dios, lo cual la palabra de Dios nos habla la importancia de practicar el preguntar, el escuchar, el esperar las respuestas del Señor. Así que este episodio tiene la intención no que usted se frustre por lo que ya ha sucedido y las decisiones que usted ha tomado que le han llevado a tener consecuencias adversas, sino que usted pueda entender que el discernimiento son esos espejuelos del Espíritu que te permiten, Nelly, poder observar cuál es la ruta que Dios tiene trazada para mi vida. Lo que estás diciendo y lo que hemos estado hablando es difícil porque no se nos hace fácil en una cultura en donde se nos dice sigue tu corazón, no se nos hace fácil el tomarnos el tiempo para esperar y ver qué Dios quiere. Por ejemplo, me ha pasado que he puesto algo en oración y no recibo respuesta. Entonces, el Espíritu Santo me ha hecho sentir, si tú no recibes respuesta es porque no puedes tomar ninguna decisión. Entonces, muchas veces es desesperante. Claro. Pero, Señor, es que ya yo quiero moverme hacia eso. Es que ya yo quiero saber. Entonces, el impulso te dice, toma la decisión, hazlo. Y el Espíritu te dice, no, espera que no has recibido respuesta. Claro. Nos ha pasado, incluso en la clínica, en nuestro trabajo, nos ha pasado que hemos puesto, ok, pues queremos hacer este proyecto, queremos hacer esta cosa. Y hay muchas veces en las cuales el Señor o no ha respondido, o ha dicho que no, o ha dicho, pues no, o sea, en silencio. Sí. Entonces eso puede ser desesperante. Claro, es muy desesperante y sale nuestra humanidad a florecer porque en ocasiones entendemos que el Señor tiene que responderme rápidamente. Y hay respuestas de Dios que pueden tardar días
horas, semanas, incluso hasta meses. Puede tardar mucho tiempo. Entonces, como creyente, para poder nosotros discernir, una de las cosas que tenemos que estar muy claro es que pueden haber diversas voces. Está la voz del enemigo que busca confundirnos, de alguna forma entorpecer que usted pueda conocer claramente cuál es el camino. Está tu voz interna, tus deseos, tus miedos, tus heridas, tus traumas, tus anhelos, pero también está la voz del Espíritu, la voz de Dios, esa voz que realmente nos guía. Y si hoy usted está luchando con esto, si usted se le está haciendo difícil este tiempo tomar decisiones o saber cuál es lo correcto para Dios, mire, coméntenos ahí en el comentario. O de qué forma usted ha comenzado a percibir cuando Dios le habla y le señala el camino. Y que estamos viviendo en este tiempo en donde tanto está sucediendo a nuestro alrededor. Hay muchas personas que han escrito en los comentarios de otros programas, los otros programas que nosotros hacemos. Ayúdame, Señor, a saber qué hacer. Es esto, es el discernimiento. Hay muchas personas que hoy tienen miedo, hoy tienen preocupación. El futuro es incierto. Para todos el futuro es incierto, ¿verdad? Pero para otros se siente como que, wow, es súper incierto. Estas personas lo que están pidiendo es poder discernir. Ayúdame a discernir. Pero ¿saben qué? Que nada más de no recibir respuesta de algo o hacia algo ya es discernimiento. Si uno no recibe una respuesta, ya uno está recibiendo una respuesta, valga la redundancia. Claro. Es no hacer nada. Sí, hay momentos en los cuales Dios no responde porque Dios desea que tú te detengas, que tú esperes. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres que se apresuraron a tomar decisiones, Nelly, como Saúl, y dañaron el plan de Dios porque simplemente no decidieron esperar la respuesta, no discernieron entre su humanidad y la voz de Dios. Entonces, es una estrategia del enemigo hacernos sentir que si Dios no responde, entonces yo tengo que tomar una decisión. Si Dios no responde, entonces yo lo voy a hacer porque Dios está tardando. Entonces, existen unas consecuencias de tomar decisiones o de discernir sin conocer realmente cuál es la voluntad de Dios, porque en ocasiones llega esta sensación de que podemos discernir desde nuestras heridas. Así que yo tengo miedo de que nuevamente me pase tal cosa bien mala y pues yo no lo voy a hacer. Yo puedo discernir desde la ansiedad, ese sentido de urgencia que me hace pensar que si yo no tomo una decisión pues y Dios no ha respondido, pues me toca a mí. Y justificamos en ocasiones quizás nuestras decisiones emocionales con lenguajes espirituales. Así que pues el Señor conoce mi corazón y como el Señor conoce mi corazón, pues Él sabe que yo lo amo. Que si es para bien, que Él cierre la puerta. Si es para bien, que Él abra la puerta. Y cuando realmente el paso correcto es preguntarle a Dios y esperar su respuesta. Sí, eso que dijiste de abrir y cerrar puertas me llama mucho la atención porque a veces nos confundimos bastante con que mira, se abrió esta puerta y las personas entienden que cuando una puerta se abre automáticamente representa que es Dios quien la abrió. Y eso no es así. Igual, cuando se cierra una puerta, hay veces que las personas interpretan automáticamente que Dios la cerró. Claro. Y no es así. Sí. Entonces, lo que parecería en el mundo espiritual no es. Sí. Entonces, cuando yo veo que, wow, se me abrió la puerta de este trabajo, yo no puedo rápido decir, Dios me dio ese trabajo, ¿verdad? Claro. Fue Dios el que me abrió esa puerta. Hay que preguntarle al Señor. Sí. Quiero comentarte que desde muy joven yo aprendí a conocer que la palabra dice que el enemigo también se viste de ángel de luz. El enemigo también puede aparentar tener unas alitas y una corona de ángel y ser muy de Dios, pero realmente son confusiones que el enemigo trae sobre los hijos de la luz para que los hijos de la luz anden en tinieblas y no anden en la luz. Y conociendo ese concepto de que el enemigo se viste de ángel de luz, me ayudó a mí a entender que no todo lo que parece ser de Dios es de Dios. Que no todo lo que aparece ser una oración respondida de parte de Dios es una respuesta de Dios. A veces pueden haber diversas cosas que aunque se parece mucho a lo que le pedí al Señor, no es el tiempo, no lo es, no es la forma. Así que esto me ha ayudado a mí en mi caminar a darme cuenta que es importante asegurarme de que lo que vaya a hacer venga de Dios. Y mientras estaba hablando, vino a mi mente el aspecto de hasta amistades.
Hay personas que te hacen sentir que tienen, que son hasta santos, ¿no? Que viven su vida en un camino de santidad y tú te vas involucrando con esas personas hasta que te das cuenta de, como que no era lo que yo pensaba. Entonces, desde que en una ocasión nos sucedió algo como eso, nosotros hemos comenzado a orar por todos esos procesos, ¿no? De quién va a ser mi amigo, a quién le voy a permitir acceso a mi vida, a quién le voy a permitir acceso a mi familia, porque muchas veces las personas, hasta los trabajos se visten como que son la mejor alternativa cuando no lo son. Sí, y esto nos ha pasado. Incluso en estos días tuvimos la oportunidad de... Nuestros hijos se ganaron un premio en la escuela y fueron a ver una película, la película de Zootopia 2, y ellos estaban bien emocionados y nosotros pues qué bueno que te ganaste, que vas a ir a la escuela, qué bueno que vas a llevar a cabo esto, pero nosotros, esto es para que usted se dé cuenta que esto, la dificultad del discernimiento le puede pasar tanto a usted como a nosotros que llevamos años sirviéndole al Señor, el no detenernos para buscar la dirección del Señor. Y cuando ellos regresaron emocionados de la película, que decido yo buscar información sobre la película de Zootopia 2, nos damos cuenta todo el sistema de ideología que la película inyecta a los niños, característico de lo que es Disney haciendo películas, y pues nos pusimos a analizarlo y le decía a los niños, mira, ¿y te diste cuenta de esto? Y de esto que pasó, y explicándoles de acuerdo a su edad, porque habían ciertos mensajes que no estaban bien. Pero el creyente actual muchas veces, Nelly, actúa como el mundo actúa. Y es que primero decido y después le pregunto a Dios. Primero tomo decisiones y después entonces es que experimento las consecuencias. Sí. Y muchas veces entendemos que otras personas han discernido por nosotros. Por ejemplo, en este caso de lo de la película, nosotros entendíamos que los de la escuela habían discernido si esa película era adecuada para nuestros niños. Así que nosotros pusimos la confianza en otra persona cuando nos dimos cuenta, no, espérate, los que tenían que discernir éramos nosotros, y quizás, aunque los niños estuviesen emocionados, pues decirle, mira, ustedes no van a ir a ver esa película porque esto es lo que contiene, ¿no? Esto me lleva a mí a pensar que muchas veces nosotros descansamos espiritualmente en otras personas y decimos, bueno, como fulanito lo apoya, como fulanita hace tal cosa, como Nelly y Carlos lo ven, como el Papa Juanito o Pepito el predicador lo dijo, pues entonces eso está bien. Y realmente el discernimiento es un don espiritual que el Espíritu Santo te da a ti, no simplemente al laico comprometido o al líder de la iglesia, sino que tú lo tienes que buscar, porque a ti te corresponde también escuchar la voz de Dios. Sí, pienso en mi amiga Brenda, que nosotros hemos tenido una relación bien linda en la cual ella me dice algo y yo le digo algo, pero ambas decimos lo mismo. Déjame ponerlo en oración, déjame ponerlo en discernimiento. Cuando yo le sugiero algo a ella, ella no me dice automáticamente, sí, lo voy a hacer. No. Pues ella me dice, espérate, tengo que ponerlo en oración. Y ahí uno se va dando cuenta de que no necesariamente porque te lo dice esa persona que tanto amas, las cosas son así. Hay muchas veces que tienes que poner todo lo que te están diciendo en oración, a menos de que la misma persona, pero también aunque la persona te diga, mira, en oración recibí esto, ponlo también tú en oración. Claro, definitivamente el creyente, incluso hay un ejemplo en la Biblia donde el mismo apóstol Pablo discernía los espíritus, aunque la gente le venía a decirle, mira, Pablito, es que hemos hablado de que tienes que ir para Puerto Rico, tienes que ir para Minnesota a predicar la palabra de Dios. El mismo Pablo dice la palabra que discernía los espíritus. Entonces lo que queremos a través de este episodio es ayudarles a que ustedes puedan identificar que desde la psicología nuestros pensamientos pueden reforzarse emocionalmente. Vaya, ¿a quién no le gustaría, que está aquí conectado, irse de viaje a Jerusalén y ver todos los lugares que Jesús visitó y estar? Y usted, pues, debería ser brutal. Si alguien me pagara el pasaje, pues yo me arranco y me voy.
pero le has preguntado a Dios si es el tiempo, le has preguntado a Dios si el dinero que vas a invertir ahí es lo correcto, porque en ocasiones el tomar decisiones porque lo deseamos, pudiéramos estar reforzando ese pensamiento de yo lo quiero, porque mi deseo o mi emoción termina reforzando ese pensamiento. Entonces lo que ocurre es que se comienza a construir una narrativa espiritual donde yo quisiera que Dios quisiera esto. Entonces yo no sé si usted se ha encontrado, pero Nelly, yo me he encontrado tratando de convencer a Dios sobre lo que yo creo que es lo correcto. Y mira, Dios es muy bueno. Mira, Dios, si tú dices que sí, por aquí, por allá. Entonces esto tiene un alto riesgo porque pudiéramos estar intentando crear una narrativa para convencer a Dios o para yo convencerme de que eso que creo es lo correcto. Sí, definitivamente que queremos convencer a Dios de lo que nosotros queremos y muchas veces hasta nosotros mismos encontramos una supuesta evidencia de que las cosas deben ser así. ¿Viste? Ve, por eso es que debe ser de esta manera. Ve, por aquello es que debe ser así. Pero realmente ese es nuestro deseo. Claro. Por eso un modelo que a nosotros nos gusta mucho en terapia psicológica se llama ACT, aceptación y compromiso. Ayuda a aprender a observar un deseo sin obedecerlo. Es decir, este es mi deseo, pero no necesariamente porque es mi deseo lo voy a obedecer. Y esto es bien parecido a lo que tenemos que hacer en el proceso de discernimiento. Es aceptar que mi deseo es ese. Claro. Yo quisiera... qué sé yo, quisiera irme de viaje a Italia. Claro. Eso es lo que yo deseo. Pero en este momento, pues sé que tengo una deuda que pagar, tengo aquello que resolver. Entonces, el ACT, que es esa terapia de aceptación y compromiso, tiene unas estrategias bien buenas para darme cuenta de, ok, diferencio, este es mi deseo, pero no necesariamente es lo que Dios quiere para mí. Estoy teniendo este pensamiento, pero no necesariamente esto es la voluntad de Dios, por eso tengo que buscar la voluntad de Dios. Esto hace una distinción entre mi emoción, entre lo que yo deseo y entre lo que voy a hacer. ¿Por qué decimos esto? Porque hay veces que uno dice, ay, tú no debes pensar de esa manera, tú no te debes sentir de esa manera, pero no necesariamente, porque el mismo Jesucristo, cuando estaba allí en el Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versículo 42, Él dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesucristo expresó, este es mi deseo. Mi deseo es que tú apartes esta copa de mí. Esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Y hay gente que vive reprimiendo sus deseos, reprimiendo sus emociones. Y no necesariamente es eso. Hay que reconocer cómo te sientes, lo que deseas, presentárselo al Señor. Tampoco es ocultárselo a Dios, porque a Dios no se le puede ocultar nada. Claro. Es expresárselo al Señor, pero decirle, Señor, pero yo quiero que se haga tu voluntad. Amén, amén. Me parece muy sabio el utilizar ese modelo perfecto, Jesucristo, como una línea para poder darme cuenta que el proceso de buscar la dirección de Dios no es ocultar mi deseo genuino. Yo puedo tener un deseo, puedo tener un anhelo o una emoción referente a algo y tengo que ir a Dios con esa acción de mi vida. No puedo ir ocultando cosas. Si hay personas que no han logrado entender que el deseo o la emoción va alineada o por decir así, va alineada a o pudiera confundirse con la voz de Dios. Y nosotros, todos los creyentes, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Esta lucha entre lo que es de Dios y lo que proviene de mí, que si no me doy cuenta, básicamente puedo confundir una cosa con la otra. Entonces, esto es tan esencial porque hay hermanos que no logran continuar en el camino porque no han logrado identificar qué cosas vienen de mi carne y qué cosas vienen de mi espíritu. Y por eso este modelo psicológico nos ayuda a hacernos un detenimiento y observar sin juzgar. El que yo piense que esto es lo mejor para mí, el que me haga sentir muy triste, el que Dios no quiere esto para mi vida, aunque yo sí lo quiero, no significa que yo soy un mal cristiano, significa que yo soy un humano con anhelos, con deseos, con expectativas. Así que hoy el Señor quiere que tú seas honesta, que tú seas honesto con Él y que le digamos, Señor, tú sabes cómo yo quisiera esto.
Pienso mientras estás hablando, vienen tantas cosas a mi mente de momentos en los cuales nosotros hemos dicho, yo quisiera no tener que pasar por esto. Ajá. Yo quisiera que pasara algo y que mañana no hubiese trabajo o que mañana no hubiese, qué sé yo, el compromiso que tienes. Pero haz tu voluntad. Y lo importante es reconocer en ese discernimiento lo que estabas diciendo, Carlos, que eso que yo deseo, qué es lo que Dios desea. Así que Jesucristo expresó su deseo sin poner su deseo como la meta de su vida. Como que sin idolatrarlo, sin este es mi deseo y esto es lo que yo quiero hacer. No, es expresarlo y dejar que sea Dios el que vaya mostrando, mira, tu deseo iba acorde con lo que yo quiero. Viene a mi mente el proceso es un ejemplo sencillo, pero a la misma vez para mí fue muy grande. En el proceso del parto de nuestro hijo Daniel, que yo me siento muy orgullosa de decir que tenemos 4 hijos, así que lo tengo que decir, Daniel es nuestro 4º hijo. Daniel, pues el parto fue muy, muy lindo, muy lleno de la presencia de Dios y un parto, pues bueno, yo diría para mí de ensueño, porque aunque todos los partos son dolorosos, hay unos que son más largos que otros. Entonces, cuando yo oraba, yo le decía, Señor, mira, yo deseo que sea así, 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 yo deseo aquello, yo deseo esto, yo deseo que esto suceda. Y cuando me puse a reflexionar después de que pasó el día del parto, pues todo lo que yo le pedí a Dios, Dios me lo concedió. Wow. Pero era porque mi deseo estaba alineado con lo que Él quería para mi vida. Él deseaba que eso fuese de esa manera. Pero hay que estar abiertos a que no necesariamente lo que yo deseo va alineado con la voluntad de Dios. Claro, por eso existen unas preguntas guías que queremos discutir con cada uno de ellos para uno tomar decisiones relacionadas con Dios. Por ejemplo, entre esas preguntas está, ¿esto que yo deseo está alineado a la palabra de Dios? De alguna forma, Dios no se puede contradecir. Es decir, Dios no te va a permitir que te estés interesando en una persona que está comprometida, que está casado, que está casada, y te va a decir, dale por ahí, que ese es tu siervo, que esa es tu sierva. Amado, esto va en contra de la palabra, de lo mismo que Dios. Así que Dios, cuando tiene algo para tu vida, no se va a contradecir con lo que Él dice en su palabra. Punto número 2, ¿esto en qué fruto produce en mí? ¿Produce paz? ¿Produce dominio propio? ¿Qué fruto del Espíritu esto genera en mí? ¿Nace del miedo o nace de la fe? Porque a veces decimos, no, yo tengo que hacer esto rápido porque si no va a pasar algo contrario a mi vida. ¿Puedo esperar sin ansiedad descontrolada? Esto que yo quiero, yo pudiera esperar y sin precipitarme. Y por último, ¿puedo soltarlo si Dios dice que no? Porque si no puedes entregarlo, puedes que estés idolatrando eso que tanto anhelas. Sí, me encantaron esas preguntas, me encantaron porque, por ejemplo, la primera, es importante ver si lo que yo deseo para mí está alineado a su palabra. Por tanto, algo que nosotros hemos dicho anteriormente y que nosotros hemos notado a nivel alrededor de la iglesia es que hay muchas personas que no leen la palabra de Dios. Es importante que comiences a integrar la palabra de Dios a tu vida para que comiences a darte cuenta de cómo piensa Dios, qué Dios pide de su pueblo. Porque si no conocemos cómo piensa Dios, cómo Dios se muestra, cómo Dios habla, qué Dios quiere, cuáles son sus mandatos, no vamos a saber si lo que nosotros deseamos está alineado a su palabra. Así que mire, si usted todavía no integra la palabra de Dios a su vida, comience a hacerlo. Busque planes de lectura de la Biblia. Haga algo para comenzar a conocer la palabra de Dios. El segundo punto que dijiste, poderoso. Lo que yo deseo para mi vida va a producir un fruto del Espíritu Santo, porque quizás hay personas que desean, yo quiero llegar al puesto más grande de mi compañía. Ok, ¿qué fruto va a producir eso en ti? Si ya con el puesto que tienes ya te sientes súper estresado, ya no compartes con tu familia, ¿cuál va a ser el fruto de tener más trabajo? Sí. Esto que yo deseo produce algo bueno, paz, paciencia, alegría. El otro que dijiste, ¿nace del miedo o de la fe?
Hay veces que nosotros tomamos decisiones que son basadas en el miedo. Pues, no voy a ir a la misa porque yo sé que como fulano no va a ir hoy me van a poner a servir. Y como yo no quiero servir, no voy a ir. Claro. Entonces, esa decisión que estoy tomando, ¿está dirigida por fe o es dirigida por miedo? ¿Puedo esperar sin ansiedad descontrolada? Lo que dijiste. ¿Y puedo soltarlo si Dios dice no? Bueno, hay personas que podemos ser como los niños cuando le da una rabieta y el Señor le quita un dulce, ¿verdad? Dame eso. ¿Podemos soltarlo si Dios dice no? Hay que con el Señor, cuando el Señor dice no, duele. Porque, duele. Y esto que estamos hablando sobre la importancia de poder soltar, la importancia de nosotros alinearnos a la voz de Dios, es que en ocasiones estamos como el niño que quiere el juguete en la tienda y está en espera de ver si el papá le dice sí o si el papá le dice no. Y hay niños que claramente cuando el papá le dice no, cogen el juguete, se tiran al piso y empiezan a gritar y así, hermanito, aquí. Y así hemos sido algunos de nosotros en ciertos momentos dados de nuestra vida, que hemos cogido el juguete y yo lo quiero. Y lo increíble de esto es que en ocasiones el Señor nos da señales de que no es para ti, no es el momento, no es la forma, no lo hagas. Y terminamos sobrepasando lo que Dios nos mostró, generando consecuencias para mi vida. Y no fue culpa de Dios, no fue que el Dios me trajo este castigo, fue que tomamos decisiones sin discernir la voz de Dios. Entonces existen peligros emocionales y espirituales de no discernir, Nelly. Es decir, usted se puede meter en un gran problema si usted lo alcanzó o lo quiso obtener por sus propios méritos. Por ejemplo, el elegir algo fuera de la voluntad de Dios te puede provocar ansiedad crónica, tomar decisiones impulsivas. ¿Cuántos hermanos han tomado decisiones impulsivas financieramente? Comprándose una casa, un carro, gastando dinero cuando el Señor te ha mandado a que seas prudente y ahora tienes una deuda que no puedes pagar y le estás pidiendo a Dios que te provea para pagar lo que erróneamente decidiste traer para tu vida. Sí, o sea que hay consecuencias de tomar decisiones sin un buen discernimiento. Puede provocar, como bien decías, ansiedad, puede provocar culpa. Ay, yo pensé que esta persona era de Dios. Yo pensé que esta decisión era de Dios. Pero querido hermano, querida hermana, es importante no dejarlo en yo pensé y asegurarnos de que es de Dios, porque si no te va a pasar con una culpa alrededor o sea, por años quizás. Claro. Después podemos tener frustración profunda cuando los resultados no cumplen nuestras expectativas. Sí. Ay, pero es que yo esperaba que esto iba a ser mejor. Ay, es que yo esperaba que este negocio sí iba a funcionar. Yo puse todo mi empeño y este negocio no funcionó. Pero este negocio fue dirigido por Dios. Dios te dijo que sí, Dios te dijo que lo montaras. Porque hay personas que entienden, no todos debemos montar un negocio. Todo el mundo está hecho para montar un negocio. No, el negocio tú lo montas, tú lo creas cuando tú tienes el respaldo de Dios. Sí. Porque cuando tú creas un negocio, tú estás trabajando por cuenta propia. Y eso quiere decir que no te va a llegar un cheque cada 2 semanas a tu banco y que tú vas a depender de lo que el Señor te vaya proveyendo. Oh, sí. Y aquí viene a mi mente, hace un tiempo atrás, yo imagino que los que están aquí lo conocen, había un personaje en la televisión del Chavo del Ocho que le decía a las personas, síganme los buenos, de Chespirito, síganme los buenos. Y así hay muchos cristianos diciéndole a Dios, sígueme, vamos por mi ruta, que por mi ruta es mejor. Entonces el problema de esto está que nosotros constantemente recibimos personas en nuestro trabajo que han generado consecuencias para su vida por no preguntarle a Dios, por no ver las advertencias, porque muchas veces Dios nos da advertencias. Dios nos permite ver red flag en las relaciones. Dios nos permite darnos cuenta que en ocasiones quizás no nos sentimos muy cómodos con lo que estamos haciendo, que estamos afectando a otros, Nelly, con nuestra decisión, y aún así decidimos ir por encima y generamos consecuencias. Sí, muchas consecuencias, por ejemplo, en el matrimonio. Hay personas que pues me han dicho, mira, antes de yo casarme, ya yo sentía de parte de Dios que esta no era la persona con la que yo me debía casar. Sin embargo,
cuando ya tú tomas la decisión de casarte delante de un altar y hacer esa alianza con alguien, Sí. ya tú hiciste esa alianza con el Señor. Sí. Entonces ahora el Señor no te... O sea, lo que espera el Señor es que tú seas fiel a esa alianza. Claro. Aunque Él te quiso advertir desde el principio, ahora hay que ser fiel a esa alianza siempre y cuando tu vida no esté en riesgo, no estés pasando abuso, etcétera. Así que hay que no desesperarnos y esperar la respuesta de Dios, porque si no, también puede pasar otra cosa, que dependemos emocionalmente de señales. Por ejemplo, voy a tirar pues mira, Señor, si hoy sale el sol a las 6 de la mañana. Si pasa un carro rojo. si pasa un carro rojo, entonces es que tú me estás diciendo tal cosa. Tampoco podemos depender de ese tipo de señales. Tenemos que ampliar, entrar en oración, entrar en la palabra, porque no necesariamente el que pasa un carro rojo exactamente en ese momento significa que Dios te está respondiendo. Aunque hay que hacer la aclaración. Ha pasado, porque yo sé que hay personas que piden señales a Dios y el Señor se las da. Claro. Pero hay que tener, valga la redundancia, ese discernimiento de ver qué significa esto para mí. Sí, y dentro de ese proceso de discernimiento hay momentos, Nelly, en que cuando estamos iniciando o cuando llevamos un tiempo sirviéndole al Señor, puede ser que nosotros no logremos saber realmente si proviene de Dios. Y ahí es donde viene ese término de la confirmación. Le pedimos confirmación a Dios a ver si lo que entendí que Él me dijo es correcto. Y ahí utilizo y espero nuevamente una respuesta de Dios a favor de lo que interpreté o en contra de lo que interpreté. Pero en esto, peligros espirituales que existen al no discernir es que nosotros podemos estar idolatrando nuestros deseos, podemos llamar la voluntad de Dios a lo que es un impulso humano, endurecer nuestro corazón cuando Dios te está dando corrección, podemos perder la sensibilidad espiritual, incluso desviarnos del propósito. Y ¿verdad? Pienso que es oportuno entender que en el proceso inicial de nuestro matrimonio, yo recuerdo que yo hice unos gastos financieros sin consultar, que el mismo Dios se encargó de darme la consecuencia específica por hacer cosas bajo impulso sobre lo que yo pensaba, entendiendo en ese momento por inmadurez emocional y espiritual que si yo lo quería, yo lo podía obtener, que si tenía el dinero, yo lo podía comprar, entendiendo que rompí fundamentos de la palabra, no generé frutos del espíritu, me fui en contra de lo que la palabra de Dios establecía, y así como muchos ustedes... ¿Tuviste problemas con tu esposa? Tuve problemas con mi esposa, así que, amado hermano, traemos este tema porque el discernimiento es aquello que te va a llevar a alcanzar el propósito de Dios. Y si usted no sabe discernir, usted se aleja del propósito. Definitivamente. Hay que pedirle al Señor esa gracia de poder saber qué hacer. Esto que acabas de decir de decisiones, en un matrimonio se toman decisiones juntos y basado en lo que el Señor va dirigiendo. Pero cuando una persona toma una decisión por acá, otro por acá, pues nos podemos salir muy rápido de lo que es la voluntad de Dios. Quiero repasar esos peligros espirituales que acabaste de presentar. Esto de idolatrar nuestros deseos muchas veces, hasta en las propias relaciones. Ay, es que yo amo a esa persona. Es que él es todo para mí. Entonces hay veces que lo que tenemos es una dependencia de esa persona en nuestra vida y no necesariamente es porque Dios lo quiere de esa manera. Lo que llamamos voluntad de Dios al impulso humano, el endurecimiento del corazón. Muchas veces cuando Dios corrige, el discernimiento ayuda al ser humano a uno aceptar esa corrección. A uno decir, sí, Señor, lo hice mal. Pero cuando el orgullo está muy presente, se nos hace difícil aceptar esa corrección. Perdemos esa sensibilidad espiritual y nos desviamos de lo que el Señor realmente quiere. Mire con ese ejemplo tan sencillo del dinero. Claro. ¿Verdad? Sí. Si este dinero yo lo tomé para algo comprar lo que yo quería y el Señor realmente quería que ese dinero que te sobraba se lo dieras a fulanita que, mira, necesitaba para comer ese fin de semana o necesitaba para qué sé yo, salir adelante ese mes. Entonces muchas veces el Señor tiene propósitos para con nosotros, pero estamos muy enfatizados en nosotros mismos, en lo que nosotros
queremos. Claro, por eso la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El cristiano no se mueve por lo que siente, por la corazonada, por la intuición, por el sexto sentido. El cristiano se mueve por la dirección del Espíritu. De la única forma en que usted va a adquirir éxito en la vida espiritual, cobertura de Dios, que usted va a prosperar en todas las áreas de su vida, es buscando la dirección de Dios. Entonces, viene a mi mente que el Señor en ocasiones no nos puede dar más recursos porque no tenemos control. No nos puede desarrollar en otras áreas de nuestra vida porque hemos mostrado que no somos humildes, porque hemos mostrado que no somos sensibles a su voz, porque hemos mostrado que somos tercos, porque hemos mostrado que somos sumamente codiciosos. Sí. Entonces, Señor, dame más, Señor, provea mi vida, pero no soy un buen administrador, no estoy eligiendo las parejas a mi vida, no le pregunto al Señor si esta persona proviene de Él y me comprometo rápidamente y a los 2 días le estoy diciendo te amo sin preguntar al Señor si ese es. Y esto viene a mi mente porque queremos que Dios derrame bendición, pero no estamos dispuestos a obedecer su voz. Obedecer su voz de esta manera, viene a mi mente lo siguiente. Hay veces que cuando uno va organizando las finanzas del mes, uno dice, bueno, pues necesito un poquito más para cubrir esto, para cubrir aquello. Y lo primero que a mí me ha venido a la mente, esto es una confesión pública. Lo primero que me ha venido a mi mente ha sido, pues, dar menos en la iglesia. Ajá. Entonces, lo tengo que confesar aquí, confesión pública, dar menos en la iglesia. Llegó el momento dado en que estaba leyendo un libro buenísimo de unos cristianos que hablan sobre finanzas y ellos comenzaron a decir, bueno, vamos a ver cómo podemos cortar en las finanzas para entonces acomodarse a un mes que fue difícil. Uh-huh. Y ellos comenzaron a describir en el libro y hicieron una tabla comparando de cuánto daban a la iglesia el mes que le iba bien y cuánto daban a la iglesia el mes que no le iba bien. Entonces, pusieron la misma cantidad. Uh-huh. Y pusieron abajo, porque lo que le damos al Señor nunca va a cambiar. Wow, entonces, eso poderoso. Eso me impactó porque yo dije, wow, lo primero que pensamos es por cortar por esas áreas, cuando no, el discernimiento te lleva a saber, no, ¿cómo le voy a quitar al Señor lo que ya le estoy dando? De lo que Él me está dando, yo necesito darle, y por eso es que está lo que le damos a la iglesia, la ofrenda que damos en la iglesia económica. Entonces, muchas veces no damos ofrenda porque tenemos otros compromisos que hicimos sin preguntarle a Dios. Uh-huh. Otros gastos, ¿no? Que yo me quiero comprar esos zapatos. Claro. No, que yo quiero aquello. Entonces, es un ejemplo que pudiera parecer sencillo, pero que está pasando alrededor de todos nosotros y que es un problema grave, el consumerismo. Claro. Sí, el consumismo que hoy en día está evidente y nos damos cuenta, traía un punto ahorita que realmente a mí me causa mucha tristeza darme cuenta cómo las decisiones que vemos en las vidas de otras personas nos hacen poder percibir desde esta área que hay falta de discernimiento, que no hay dirección de Dios, que no hay conocimiento de la palabra, que no hay temor de Dios, que hay impulsividad, que hay egoísmo o codicia. Entonces, nosotros muchas veces, la Biblia nos habla de que somos cartas abiertas porque las personas a través de nuestras decisiones pueden darse cuenta si realmente Dios está operando en su totalidad o en mí. E incluso voy un poquito más allá. No se moleste ni cambie el canal. Suscríbase. No se vaya, no se enchisme, no de un like, no de un dislike. Muchas veces nosotros, en este afán de querer hacer las cosas bajo nuestro estilo, terminamos realmente no siendo testimonios para aquellos que están alrededor de nosotros y alejando a nuestra familia de una futura conversión o de un futuro acercamiento a Dios porque ellos ven que no somos asertivos tomando decisiones en la voluntad de Dios. O sea, más claro, como dice mucha gente, no puede estar más claro. No canta un gallo. No canta un gallo.
muy, muy claro, amado esposo. Necesitamos que el mundo vea que nuestras decisiones son dirigidas por Dios. No que la gente vea que, mira, pero esta persona cambió de trabajo aquí, allá y sigue cambiando de trabajo y sigue cambiando de iglesia y sigue cambiando de pareja. Entonces las personas se quedan como que, espérate, pero... Sí, como mi familia va a querer ir a la iglesia si yo me estoy cambiando cada 6 meses de una iglesia. ¿Cómo yo le enseño a buscar la voluntad de Dios si yo tomo una decisión impulsiva, vendí todo, me fui para Estados Unidos, perdí todos mis ahorros sin preguntarle a Dios y después me di cuenta en qué problema yo me metí? Exacto. Pero Dios te dice, pero ¿cuándo me preguntaste? Yo te pregunté, pero esperaste mi respuesta. ¿Estuviste dispuesto a obedecerme cuando te dije no o cuando te dije sí? Y esto es algo muy claro. Por eso hoy queremos dejarte saber que sin discernimiento podemos espiritualizar decisiones carnales. Y viene a mi mente Saúl, queriendo hacer un bien para el pueblo de Dios, tomó decisiones por su cuenta. Exacto. Y eso generó que el Señor se molestara y lo descartara como rey. Y no queremos ser descartados. No queremos ser descartados. Una persona en estos días hizo como un cuestionamiento, ¿no? De que, pues bueno, la gente que vive fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Los que se tuvieron que ir o los que se fueron por alguna situación, nosotros, en el caso de nosotros, nos fuimos cuando Dios nos confirmó, ¿verdad? Después de tiempo y discernimiento, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. De hecho, yo no me quería ir. Tú quizás ya estabas como que más preparado. Ya tenía las orejitas de Mickey. No, yo tenía un deseo de que Dios cambiara, ¿verdad? Su plan, ¿no? De que, mira, no, quédense en Puerto Rico. Yo no quería dejar Puerto Rico. Entonces, hay muchas veces que el Señor te va llevando a los lugares, a las experiencias que tú no sientes desear, pero están dentro del propósito de Dios. Ahora, luego de 4 años y medio, yo puedo ver por qué. Yo puedo ver el propósito de Dios en mi vida. Pero había que dar ese paso. Había que dar. Y en ese proceso de discernimiento, para ir cerrando este podcast tan bueno que el Señor nos ha dado, en ese proceso de discernimiento, el Señor tuvo que enviar también personas que el Señor le dio sueños a las personas, visiones, para que también me ayudaran a mí en mi discernimiento, en darme cuenta de que eso era lo que el Señor quería para mí. Así que con todas las decisiones de tu vida, querido hermano, querida hermana, tú puedes poner todo en discernimiento. Todo. Claro. Hasta con quién vas a recibir clases de un idioma, por decirlo así. Sí. Porque hay veces que nada más un contacto pequeño con alguien que el Señor no quería que tú tuvieras contacto, eso puede afectar. Sí, el discernimiento también te lleva a ti a poder identificar esta persona a quien yo sigo, esta persona a quien yo admiro, Dios la dirige. Este líder de la iglesia, este obispo, este sacerdote que yo escucho, ¿está direccionado por Dios o totalmente por su carne? El discernimiento es totalmente necesario, amados hermanos, porque pudiéramos estar caminando por caminos de valle y de muerte cuando Dios te mandó a caminar por la luz. El no tener discernimiento puede hacerte perder años de la dirección de Dios. Yo he visto gente en este caminar. Yo conozco al Señor desde mis 15 años. Ya tengo 35. ¿Es que tengo, mi amor? Yo creo que sí. Ya se me olvidó. Tienes 35, vas para 36. Desde mis 35 años me he dado cuenta, gente que ha tomado decisiones, ha metido la pata y se ha, como dicen por ahí, se has cocotado de los caminos del Señor. Una mala decisión daña tu relación con Dios. Una mala decisión puede afectar tu familia, puede afectar tu ministerio, puede afectar tu testimonio. No tomamos decisiones a la ligera. Incluso Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Si usted y yo somos cristianos, lo que Dios diga o lo que Dios nos muestre debe ser una ley y un decreto. Eso es así, un sí y un amén. Tenemos que seguirle a Él, confiar en el Señor con todo nuestro corazón, porque necesitamos que Él vaya mostrando dentro de nosotros su deseo para nosotros, sus planes. Amén, amén. Y yo estoy, mira, y como dicen en Puerto Rico, yo estoy loca por saber qué más tiene Dios para mí. Amén. Yo estoy deseoso de conocer la voluntad de Dios. Por eso te invitamos a que esta noche, a que esta tarde, hasta que esta mañana, usted le pregunte: Señor, esto que tanto anhelo, ¿te agrada? Señor, esto que quiero hacer, muéstrame si es tu voluntad. Háblame claramente. Yo te estoy preguntando. Yo estoy dispuesto
dispuesta, yo estoy dispuesto a esperar tu respuesta. Amén, amén. Le entregamos al Señor este momento que hemos tenido para que usted allá en su oración le siga pidiendo al Señor que le muestre su voluntad, que le muestre su camino, porque no hay mayor felicidad que vivir en la voluntad del Señor. Amén, amén. Nosotros les amamos. No olvide de que en la descripción de este video está el acceso para que usted pueda comunicarse con nosotros a nuestra clínica New Hope Psychology Center. No se olvide de darle like, de compartir esta transmisión, oye, y sobre todo de dejarnos su comentario, cómo el Señor le habla a usted. Si usted le ha pasado como nosotros, que ha metido la pata tomando malas decisiones sin escuchar la voz de Dios, les amamos con profundidad y será hasta el próximo miércoles, si el Señor le permite. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga.